Hola, soy Ángel González. Durante casi 30 años he desarrollado mi vida profesional en los medios de comunicación, desde el ámbito local al ámbito internacional. Coge tu silla, que empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de entrevistas y hoy tenemos con nosotros a Ángel González Martínez, periodista y trotamundos de León, que nos va a contar unas cuantas historias que ha vivido a lo largo de su dilatada y nutrida carrera como periodista. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Muy buenas, Javier. Muchas gracias por invitarme a participar del Mentidero y esperemos que sea una charla, una conversación, cuando menos entretenida. Y buenas noches, Diego. Buenas noches. Tenemos precisamente a Diego Sobrecuba con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien, ganas de hacer esta entrevista y nada, pues de nuevo volvemos otra vez a la sección de entrevistas que la teníamos un poquito floja últimamente. Al final también es la que más nos gusta, casi no es la más dinámica, igual. Pues bueno, vamos a pasar a presentar a Ángel. Como os decíamos, cuéntanos, Ángel, un poco cuál ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años, porque has estado en varios medios, has estado en Onda Cero, en Cadena SER, en Crónica de León, en 4TV. Cuéntanos un poco cómo empiezas en este mundo y cómo se ha desarrollado tu carrera en estos años. Bueno, pues empieza de una manera, yo creo que un poco no casual, ¿no? Sino por la forma de ser de cada uno y por lo que cada uno quiere llegar a ser en la vida, ¿no? Mis inicios en los medios de comunicación vienen a través de una extinta ya emisora muy local, que era aquí en San Andrés FM, en el que empiezo participando, pues porque pues esa motivación de vincularte a los medios de comunicación, pues entro a participar como un joven, en aquellos momentos estaba también con ciertas inquietudes políticas y ya era un poco, pues, socialmente conocido por ese motivo dentro de lo que era el ámbito municipal, ¿no? Entonces me invitan a participar de tertulias representantes políticos de jóvenes de ese municipio y a partir de ahí, pues bueno, se van desarrollando una serie de oportunidades dentro de esa propia emisora que aunque era municipal, de licencia municipal, era de participación privada, ¿no? Y bueno, pues eso, vas cogiendo diferentes responsabilidades, voy pasando de la parte de contertulio, y como era muy pequeña, pues a ya dirigir una tertulia, ya no solamente de jóvenes, sino de gente ya un poquitín más adulta también, siempre vinculada a lo que puede ser el tema de la representación social y política de ese municipio. Se crece un poquitín también, se sale de ese foro a lo que puede ser un poquitín más la capital, participando en diferentes secciones y diferentes cuestiones. Digamos, tengo un tiempo en el que creo una empresa y desarrollo aspectos de comunicación y organización de eventos vinculados tanto a lo que pueden ser las instituciones públicas o administraciones públicas o como puede ser también producciones propias, ¿no? Dentro de lo que es una empresa pequeñita de aquí de León, pues sí puedo decir que aparte de desarrollar producciones propias del ámbito de las televisiones, puedo decir que he desarrollado de forma ejecutiva y la planificación de parte de lo que son los guiones de documentales para televisión española que se han emitido en el Canal 2 o en el canal internacional, como es la serie de 21 capítulos de Días de Vino que se desarrolló por todo lo que son las 21 principales denominaciones de origen, con las bodegas más representativas de cada una de esas denominaciones de toda España, ¿no? Un recorrido que me llevó a participar y conocer del ámbito más personal, más privado y más íntimo de esas denominaciones de origen de los vinos, que es bueno, pues uno de los grandes baluartes que tenemos en España. O, por ejemplo, también desarrollar la parte ejecutiva y la producción y el guión de, ya que estábamos con los días de nieve, con la participación de Paquito Fernández Ochoa, Bernardino Lombao y su hermana también, ¿no? Esa serie fueron cuatro capítulos, se emitió también en la 2 de Televisión Española. Y bueno, también desarrollé, junto con parte de lo que era parte de la sociedad, ¿no? Del socio que tenía, pues puedo decir que organicé y fui la empresa que llevó el marketing de la Federación Española de Surf, una empresa de León, que tenemos río, pero mar no. Curioso. Y realizamos campeonatos nacionales de surf, de bodyboard, incluso campeonato europeo
de surf, en este caso en Fuerteventura y en diferentes puntos de la geografía española. Cosas de estas, ¿no? que se van haciendo y vinculados también a lo que es la comunicación de la federación, etcétera. De ahí paso, pues, a Cero. Y por avanzar un poco todo, de Onda Cero paso a dirigir Canal 4, que es una televisión local que pertenecía a lo que es el grupo Promecal, que luego es la fusión de dos cadenas de televisión, se conforma lo que es hoy en día RTV-CIL, la televisión autonómica de Castilla y León. De ahí, pues de la tele paso a la Crónica de León, inicialmente como delegado del Bierzo, que es una comarca muy importante aquí en León y donde tiene la sede principal el grupo fundador y propietario, que era un grupo Martínez Núñez, un empresario muy conocido no solamente en León, sino en toda España por muchos aspectos, algunos con cierta polémica, y de ahí pues también ha pasado a lo que es a León en diferentes momentos cuando salimos de lo que era El Mundo, ¿no? La Crónica de León. De ahí paso a la SER, 40 principales, cadena dial, desarrollamos un proyecto que era con las nuevas tecnologías, dirigí un proyecto que era León TV, un poco parecido al tema vuestro, en el que, bueno, tuvo bastante éxito, tuve momentos muy agradables ahí, ¿no? Y de ahí es cuando surge la cuestión de, a través de un conocido que trabajó en El Mundo y en La Razón, pues surge la opción de entrar en la agencia de EF. Inicialmente hubo un proyecto, me pilló en un momento en el que a nivel familiar, a nivel personal, teníamos un problema, una situación complicada en mi casa, ¿no? Y inicialmente hubo un proyecto para marchar a desarrollar la agencia EFE, el desarrollo de la agencia como tal, que ya está implantada, por supuesto, que es la cuarta agencia de información a nivel internacional, pero a seguir con el desarrollo de la agencia a un país asiático. Y no era ni el momento ni a lo mejor la situación idónea, ¿no? Y cuando surge ya Brasil, pues bueno, ya es la segunda vez que te ofrecen la oportunidad de participar de un proyecto tan ambicioso como este. Y te planteas el decir, es el momento de cogerlo, la situación en casa no es la mejor, pero ya se van mejorando la cuestión personal. Y si dices que no, seguro que una tercera oportunidad como esta no se plantea. Entonces, sí que acepto y es cuando me voy a Brasil con la agencia EFE, a Río de Janeiro, que es donde está también en Sao Paulo, que es donde se ha montado la mesa de vídeo. Allí es donde inicio Brasil, mi andadura por Brasil. Me Y imagino que antes de marchar a Brasil pondrías en una balanza los pros y los contras, ¿no? Por un lado, me imagino que lo que comentabas, la oportunidad profesional inigualable y más siendo una segunda vez, pero también las contras que tiene Brasil que posteriormente nos vas a contar, ¿no? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo das ese paso adelante y qué es lo que te impulsa definitivamente a hacer las maletas? Pues aquí, evidentemente, la decisión no la tomo solo, ni muchísimo menos porque soy marido y soy padre de 3 hijas. Entonces, es una decisión que valoro y que meditamos durante bastante tiempo, de forma totalmente íntima, mi mujer y yo. Y es ella quien realmente decide. En todas las casas solemos decir, en todos los matrimonios decimos que quien decide es la mujer, ¿no? O mando yo cuando mi mujer lo dice qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, es un poco así, ¿no? Realmente porque el que se marcha soy yo y bueno, con tres niñas quedarse aquí, la que se queda, ¿no? Porque Brasil, bueno, luego contaremos un poco lo que es Brasil, quien tiene que asumir la responsabilidad de llevar la casa y de seguir con la educación y el cuidado de las hijas, es ella que es la que se queda aquí. Entonces es una decisión meditada, estudiada y en la que es ella. Yo, evidentemente, de una forma quizás un poco, no sé si egoísta, sí me apetece ir, pero quien más empuja a tomar esa decisión es ella, porque dentro de la agencia EFE también se puede desarrollar una carrera, tanto para yo acordar venirme hacia Madrid, como a lo mejor plantearnos el ir a vivir a un país que pueda seguir trabajando, desarrollando la carrera profesional con la agencia EFE, ¿no? Y bueno, es ella quien más empuja y quien decide que demos ese paso y para allá me voy, para Brasil, en un mes de febrero. La primera visita cuando voy ese febrero, pero bueno,
voy y vengo y ahora os cuento más cosas de Brasil. Pero la decisión se toma así, muy meditada, muy pensada, de la familia de una manera muy íntima y se comunica al resto de la familia cuando ya está totalmente decidido todo y no se comunica a nadie además porque existen ciertas reservas a nivel de profesional, no se puede decir hasta que no se materializa todo, dejas un medio, te vas a otro y bueno, pues no es bueno comunicarlo hasta que no está ya hecho y cerrado. Y en este punto, ya una vez tomada la decisión, ¿cómo es la preparación ya tangible de, oye, me voy a Brasil? Porque imagino que también el tema de vacunación, los preparativos de irte a un país que no conoces para nada. ¿Cómo es para ti y sobre todo cómo se siente ese choque total de decir, oye, que me voy y es que voy a cruzar prácticamente el mundo? Bueno, pues primero voy a Madrid y en aquel momento el presidente de la agencia EFE es José Antonio Vera. Y en Madrid, y evidentemente, la persona que me propone es una persona mía muy cercana a la presidencia de José Antonio Vera, pero al final es José Antonio Vera quien tiene que tomar la decisión. Y también Mame Gurruchaga, periodista, porque es quien en ese momento está y sigue posteriormente tomando muchas de las decisiones o todas las decisiones en la agencia EFE, ¿no? Y era un poco la figura que yo iba a complementar allí. Entonces me presentan y bueno, dan el parabién de que soy la persona o el candidato que andan buscando para Brasil. Y evidentemente lo que comentabas, digo, no, Brasil no es un país al que puedas ir como si marchas de aquí a Francia. Pues pasas por un proceso en el que vas a vacunación internacional aquí en la Junta de Castilla y León. Y la verdad es que cuando expones que es con un motivo así de urgencia, no es un tema de me voy de vacaciones y me ha surgido ahora, no, sino que ven que hay una propuesta de trabajo, hay una inmediatez por incorporarse, porque todo surge bastante rápido. En el momento que aceptas, la incorporación, la exigencia por incorporar trabajo es en unos plazos rápidos, ¿no? Porque hay algo que cambiar en Brasil y se quiere hacer de la manera más inmediata. Pasas por ese periodo de vacunación en el que te pinchan 10.000 tipos de vacunas, desde la fiebre amarilla, todo que tengo la cartilla de vacunación internacional por aquí. De vez en cuando la veo y está llena de sellitos y de cosas de estas, ¿no? De lo que te van poniendo para poder ir a ese país que bueno, tiene bastantes singularidades. Inicialmente, como os decía, os comentaba, marcho en febrero para hacer lo que es la presentación y conocer en la delegación de Río de Janeiro. Voy con Mame Gurruchaga. Llego justo en el precarnaval y durante esos días que estoy en Río de Janeiro, que es donde me presentan en la delegación, y también voy a Sao Paulo, pues veo ya un poco lo que es el carnaval. Porque yo en Brasil ya había estado 19 años atrás. Justo un año antes de casarme, con un motivo profesional de un viaje del mundo, vivirlo, como Brasil y cualquier país que visitemos. No tiene nada que ver la experiencia que tengamos a nivel de turismo que la experiencia que vamos a tener o adquirir si estamos allí trabajando o viviendo. Entonces voy inicialmente y en esa semana que estoy allí entre Río de Janeiro y Sao Paulo, pues me presentan, digamos, para conocer la gente, cuál va a ser las funciones, el despacho en el que voy a estar y sobre todo un aspecto muy importante es dónde vas a vivir, porque hay ciertas recomendaciones que tienes que tomar y claro, ir a Brasil o a Río de Janeiro, que es donde yo al final vivo, me coge el apartamento, tienes que darle muchas vueltas en las zonas en las que vas a vivir, que sea gente, normalmente la agencia FT procura sitios o recomendaciones de vivir de donde han estado otras personas, otros directivos de la agencia, pues porque los dueños, los propietarios de esos apartamentos es gente de fiar, son sitios más o menos con cierta seguridad, estabilidad. Bueno, al final tienes que decidir dónde ir a vivir y en esos días es un poco también lo que voy a hacer allí. Aparte de las presentaciones oficiales, el decidir dónde voy a vivir, el apartamento que voy a coger. Y ya vienes para acá, estás otros 15 días en casa haciendo las maletas, preparando, decidiendo, terminando los últimos papeles oficiales, que evidentemente a Brasil no puedes ir a vivir como en cualquier otro país. Tienes como turista los 3 meses preceptivos, pero ya ir a vivir tienes que presentar una documentación que es aprobada por parte de lo que es el propio país, ¿no? Que es un tema que se hace entre consulados.
por parte de la agencia EFE tiene que demostrar que voy a trabajar allí como jornalista, que es lo que dicen, para hacerte un visado. Yo tengo una visa de 4 años que caducó en marzo de este año, de 2021, pero tiene que también, digamos que la agencia EFE, aparte de avalar la profesionalidad que tú tienes y justificar ese visado que solicita, que también son restringidos el número de visados que se conceden por parte del país, avala de alguna manera que tú no tienes antecedentes penales, que lo tienes que demostrar, y que económicamente tienes solvencia para vivir en ese país, porque Brasil, he encontrado que creemos, es un país, hay muchas capas sociales, pero es caro vivir, es muy caro vivir. Entonces, bueno, Brasil, yo no sé si acertadamente creo, lo que exige es que cuando vas a vivir allí tengas unas garantías de solvencia económica, que no tengas problemas para estar allí viviendo. Entonces, eso es lo que se hace, previamente al ir a mi primer viaje en Brasil. Se cierra en esos 15 días cuando vengo de las presentaciones, y a los 15 días pues ya voy para incorporarme a lo que es el trabajo. Me despido de los familiares, de los amigos, comunico que dejo durante un tiempo indeterminado el país y emprendo viaje de nuevo 10 horas en avión hacia Río de Janeiro. Y a nivel profesional, cuéntanos un poco cuál es tu día a día, si es que lo había, o porque igual era cada día diferente, o cuéntanos un poco qué es lo que te habían prometido y qué es lo que te encuentras también cuando llegues. Bueno, os cuento, mira, Brasil, cuando te das cuenta, por ejemplo, desde el ámbito profesional, os cuento lo primero. Yo estaba acostumbrado a que pueden ser medios, sobre todo en la provincial, ¿no? Te das cuenta cuando la magnitud o lo que es lo que consideramos importante o relevante al ámbito local no tiene nada que ver con el ámbito provincial, nacional, que también trabaja en un medio nacional, o lo que es el ámbito internacional, ¿no? Yo recuerdo que a los pocos días de estar allí, 2 o 3 días, de repente pues sale un teletipo y demás y un aviso de que ha habido un tiroteo en la favela de Rocinha y que hay 4 muertos. Entonces, me cago en la leche, digo, rápido, hay que salir, vamos, no sé qué, tal. Y de repente ves que con toda la calma y naturaleza del mundo dicen, Ángel, Marcelo Sallao, que es un ex compañero, un compañero que falleció este año en la muerte súbita, que era el jefe de fotografía de la agencia EFE en Brasil, premio Rey Juan Carlos de fotografía, un profesional tremendo, dice, en español, portugués, te dice, Ángel, dice, tranquilo, dice, esto, date cuenta que trabajas para la agencia EFE, que esto es una agencia internacional. 4 muertos es información para los medios locales. Nosotros no trabajamos para los medios locales. Nosotros vendemos la información para España, para Francia, para China, para países internacionales. Y 4 muertos de un tiroteo en Brasil es tan común que no es noticia. O sea, 4 muertos en cualquier parte de aquí de España no nos entra en la cabeza. Es una cosa dramática por un tiroteo, es dramático. En Brasil no tiene importancia, casi ni para los propios medios locales. Que se me olvidó deciros, en mi primer viaje, cuando voy a la presentación de la agencia, una de las cosas que te llama la atención y te da un poco la magnitud de qué es lo que pasa en ese país es cuando llego a la parte precisamente de fotografía, te presentan la mesa internacional, la mesa de traducción, la gente que está haciendo las noticias, la redacción, y cuando llego a la parte de fotografía, te quedas así, me quedo así un poco parado y miro y digo, ostras, digo, pero ¿y esto? Señalo hacia una de las zonas y te dicen, tranquilo, Ángel, dice, esto es normal. Este es parte del equipo que tenemos que llevar los fotógrafos cuando salimos a cubrir información fuera de la delegación. Y que eras parte de, tú ves un fotógrafo aquí en España y se va con 2 o 3 objetivos, con 2 o 3 tarjetas, la cámara, por supuesto, trípode. Bueno, aparte de todo eso, allí se llevan un chaleco antifusil y un casco antifusil y depende de dónde vayan, la máscara. Y es obligatorio salir de la agencia cuando van a hacer una cobertura, el fotógrafo llevar como parte de su equipo ese material. Eso te da un poco la idea de qué es lo que pasa allí. Tienes que ir con la máxima protección posible. Entonces, bueno, eso es un poco la situación de que si en el día a día, pues en el día a día nosotros, la agencia EFE, como una estructura del Estado, lo que intenta el Estado bien de esa manera es compaginar o aunar las representaciones que pueda tener de los medios, ¿no? Y en este caso, como en muchos otros países, la partimos sede con el Instituto Cervantes. Yo cada 6 meses, por cuestiones mías de seguridad, cambiaba de zona de
apartamentos. Mi primer apartamento es en Leme, todo es la zona sur. Y para que nos hagamos un poco la idea de qué es Brasil, nadie sabe con exactitud cuánta gente vive en Brasil. Se estima que vive entre 212 y 220 millones de personas. Tú aquí entras en el Instituto Nacional de Estadística en España y sabes si hay 47.136.254. Y me acuerdo 386. En Brasil no, porque hay mucha gente que nace y muere sin haber sido siquiera ni estadística, porque hay mucha gente, el nivel de pobreza es tremendo. Entonces, a partir de 2016 todo el mundo sabe que es un país, no sé si se sabe, pero es muy violento, es muy peligroso. Entonces, a partir del 2016, que finalizan las Olimpiadas, todo lo que es la zona sur, que vendría a ser desde Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon, que era una célula de seguridad del turismo, pues digamos que estaba un poco alejado de lo que era la parte de la violencia, ¿no? Pues a partir del 2016, la bomba de las Olimpiadas dejó en una situación caótica el país, inmerso en una crisis económica tremenda. Y eso ha conllevado a que lo que antes era medianamente segura, esa célula, ahora ya no lo es. Ahora ya en la propia arena de Copacabana es muy normal que sucedan tiros y que muera gente por atracos. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Lo mismo en Ipanema que en Leblon. Ya no hay esa seguridad. Pero es que además tú coges la orografía de Brasil y la gente piensa que las favelas están en el interior de Brasil, de cualquiera de los estados. En Río de Janeiro trazas una línea recta desde la arena de Copacabana y en menos de 400 metros tienes las favelas. Y esa gente que vive en la favela, que digamos que la gente menos pudiente de Brasil, esa gente hace la vida fuera de la favela. También trabaja, se baña en la arena que tú estás de Copacabana, y cuando antes no había un problema económico, a partir del 2016 surgen muchos problemas y eso se transforma en situaciones de violencia, de riesgo, de peligro, ya no hay ese trabajo. Entonces, la forma de vida de la gente le obliga a hacer actuaciones pues, que ponen en riesgo pues, la convivencia en Brasil, ¿no? De esa zona que antes era un poco más segura. En Brasil es muy normal. Bueno, hay una media de 160. En la ciudad de Río de Janeiro asesinan de forma violenta al año a 160 policías. La forma de qué es lo que está pasando allí. Hay muchos mitos de Brasil o de Río de Janeiro, principalmente porque es el foco de lo que más se conoce de Brasil, que bueno, te ponen los pelos de punta, ¿no? No sé, por no contar, tiene muchas cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero el nivel de la violencia ahora mismo en Brasil lo ha puesto en una situación muy, muy, muy complicada. Se asesina muchísima gente, las famosas balas perdidas. Yo os puedo mostrar vídeos de esta Atlántida, que es la arena de Copacabana, que por cierto, al final Copacabana, tan mitificada, pues no tiene tampoco tanto. Es una playa, es enorme, pero como todo, la realidad supera la ficción, ¿no? No es... Bueno, es una playa, sin más, no tiene nada tampoco que sea... No hay ninguna playa en España que envidie a la famosa playa de Copacabana, en absoluto. Y volviendo un poco a lo que era el día a día de Brasil, al principio mezclamos muchas cosas, me voy para atrás. Si alguna cosa queréis que repita o que me vaya... No voy nada, no hay problema. Te das cuenta de que esos temores iniciales que siempre te hacen estar mirando para atrás, de tener miedo, de por dónde vas, al final convives con esa situación y eres uno más y vives ese temor de una manera más asumible, digámoslo así. Lo que decía antes de los primeros 4 muertos en un tiroteo en Rosiña era una cosa escandalosa para mí. Al final, ver los muertos todos los días o oír los muertos que había en las favelas dejó de ser y de impactarte, ¿no? Dejó de impactarme como, por ejemplo, la Constitución brasileña dice que Brasil es del brasileño y eso le permite vivir en cualquier parte de Brasil. Entonces, en cualquier parte del terreno de Brasil,
hagámonos una idea. En la castellana, que todos nos podemos hacer un símil, ¿no? de lo que es la castellana. Tú vas por la castellana y esto extrapolado a lo que es Brasil, ¿no? Que sería la calle de Nuestra Señora de Copacabana o la Atlántida. Está lleno de lo que se llaman moradores de rúa. Y es la gente que no tiene dónde vivir, es pobres. Tú vas y Río de Janeiro es muy sucio, pero muy sucio. En general, Brasil es muy sucio, tiene mucho déficit. Y tú vas por la calle y exceptuando lo que sería, por ejemplo, la entrada del Hotel Ritz, lo que es la pura entrada del Hotel Ritz, en este caso del Copacabana Palace o del Hilton, o del restaurante del Asador Mancio, lo que es la misma puerta, el resto de la acera, en Río de Janeiro o en cualquier parte de Brasil, pero sobre todo os hablo de Río de Janeiro, está lleno de gente que está durmiendo en la calle. Es gente que está desahuciada, pero gente desde niños de 4 años a gente adulta, que está drogada, que no tiene dónde dormir, dónde vivir y duerme en la calle porque el clima lo permite y porque no tienen dónde ir y nadie se reserva únicamente la entrada de la vivienda o del negocio, lo que es la entrada, y el resto está la gente allí y allí hace sus necesidades porque no tiene dónde ir y nadie les puede decir nada. Entonces, al principio tú sales por Río de Janeiro y ves niños, grupos de niños, que la explicación ahora os digo por qué están los grupos de niños durmiendo por el día, en grupos, y les ves que estás durmiendo y te da pena. Y se te coge el corazón y ves mujeres y niñas que no tienen que comer y hombres y que están drogados y no drogados y que están en la calle, sucios. Y te coge las primeras imágenes, se te coge el corazón, pero al final te haces, no voy a decir que callo ni duro, pero es que ves todos los días, todo momento, a lo largo del recorrido que vayas haciendo, está infectado la calle. Y los niños, lo que os decía antes, los niños duermen en grupos porque tú cuando naces, en Brasil, casi, es un país que es muy clasista. Hay muy poco rico y mucho pobre. No hay una capa intermedia apenas. Entonces, tú en Brasil cuando naces casi por tu color de piel, por tu apellido y por donde has nacido, sabes ya hasta dónde vas a poder llegar. Es muy difícil que tengas otra salida. Por eso hay mucha gente que intenta salir a través del fútbol. Lo primero, por una regla de 3, hay muchos chicos jugando y practicando el fútbol, es más fácil que salga a uno de ellos. Pero es que tampoco tiene muchas más salidas. No tienen casi ninguno ni acceso a la educación ni a la sanidad. Son desahuciados, son echados por los padres, porque tampoco pueden ellos ni siquiera vivir. Entonces, se tienen que buscar la vida. Y esos niños al final hacen grupos y se juntan para dos cuestiones. Uno por su seguridad y otro por la supervivencia o hacer un modus operandi de vida. Supervivencia porque por la noche es muy normal y allí era frecuente que desapareciesen mendigos o niños para tráfico de órganos, para tráfico sexual. Entonces los niños, uno solo, es muy fácil que le puedan coger o raptar. Grupos de niños se defienden entre ellos y ves a varios grupos de 7, 8, 10, 15 niños que duermen juntos y viven y conviven juntos. Primero para protegerse y lo segundo porque tienen una forma de vida. Esos niños no tienen de qué vivir. Y esos niños lo que se hacen normalmente es lo que se denomina allí en Río de Janeiro o en Brasil los arrastrados. Tú vas, por ejemplo, paseando como turista o como local por Copacabana, por Ipanema, y de repente ves que te viene un niño o dos niños de estos chicos de 5, 6, 10 años que son escuálidos, están delgadines, con una camiseta que les queda hasta las rodillas y un pantalón que les baja por debajo de las rodillas de un bañador. Y te dicen, o celular. Dices tú, le doy un tortazo a este chaval que me está pidiendo el celular, es el teléfono celular. Le doy un tortazo a este chaval que, vamos, que le espanto. No. Lo preguntan una segunda vez. La tercera tienes alrededor a 7, 8 o 10 o 14 chavales. Y una cuarta vez no te va a preguntar. Te levanta la camiseta y te enseña que lleva una pistola. Y es muy frecuente también, lo del arrastrado que decíamos, es que tú estás y ves, hay muchos vídeos, ¿no? Tú estás en la playa tomando el sol y de repente ves que sale la gente corriendo. La recomendación que se hace cuando vives allí es cuando veas eso, vete hacia el agua. Porque lo que han hecho es un grupo de chavales, estos chavales salen corriendo en manada y según van entre la gente que está paseando o tomando el sol, te van robando los teléfonos, las carteras y salen corriendo y luego se pierden por las calles. Entonces, para evitar que te roben es
coges lo que tengas de valor y te metes al agua. Porque al agua ellos no se van a meter porque si entran al agua les cuesta trabajo salir y llegar a algún policía o a alguien que les coja, les aprenda y acaben en una situación complicada. Entonces, ellos van corriendo, crean un caos, van por el medio de todo el mundo, roban las carteras, los teléfonos y desaparecen. Y eso es lo que, entonces, es lo que dije antes, se agrupan para sobrevivir, que nadie les coja de forma individual para el tráfico de órganos o sexual y porque hacen un modus operandi de vida y es delinquir de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas más cosas allí en Brasil y en Río de Janeiro, pero que es una situación muy complicada. Es un país que teniendo todas las posibilidades y todos los recursos, tanto a nivel humano como a nivel material, es una pena. Es una pena y es un Estado fallido. Fíjate que en Brasil dice la bandera ley y orden. Pues no tienen ni ley ni orden. Tristemente, ni ley ni orden, la verdad. Es una pena. Date cuenta, por ejemplo, me parece que era Lula, por el color de piel, lo que os decía antes, la clasificación por el color de piel. Bueno, pues cuando Lula llegó a la presidencia, en el 2003, ¿no fue? 2003, sí. Bueno, cuando Lula llegó, el porcentaje de negros, los clasificados como negros, con un color de piel un poco más moreno de lo normal, ya casi se les considera negros, ¿no? Bueno, pues de esa gente, de esa horquilla de considerados como negros, cuando Lula entró al gobierno, me parece que había un 3% de la población universitaria eran negros, lo que entienden ellos por negros, ¿no? Cuando Lula salió de presidente, había ya un 11%, es decir, permitió o creó un programa que el universitario que no tenía acceso económico pudiese empezar a entrar en las universidades, ¿no? Ahora ha vuelto a reducir y a subir. Ha vuelto a mermar, perdón, esa capacidad de acceso a la universidad por parte de la población que es considerada o clasificada como negra, ¿no? Lula ha hecho cosas muy buenas y cosas no tan buenas como todos los presidentes, ¿no? Por los que tiene Brasil. Si os dais cuenta, por ejemplo, en Río de Janeiro, lo que se llama el alcalde, el prefeito de Río de Janeiro, en los últimos 20 años, más o menos, no, menos, en los últimos 15 años, el alcalde de Río de Janeiro, los últimos 4, el que está ahora mismo, no, los últimos 4 han estado en la cárcel. Por robo, por prevaricación, o sea, en Brasil allí la administración es caótica, pero caótica, es una cosa tremenda. Había un dato en el 2018, me parece que era lo que era en el Congreso, digamos que lo que fuese la Cámara de los Congresos de los Diputados de Brasil, pues no sé si el 60 y tantos % de los representantes brasileños eran habían estado o pendientes de perder esa inmunidad para entrar en la cárcel. Es una cosa exagerada. Entonces, bueno, es un país que tiene muchos problemas de educación y cultural para poder desarrollar y realmente tener la capacidad que podría tener para ser líder mundial sobrado. Tiene capital humano y capital material natural para poder serlo. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es luego, aparte, la relación con el resto de periodistas? No sé si vosotros teníais contacto con periodistas locales o de cadenas más nacionales. ¿Cómo viven ellos también y qué relación tenéis vosotros los que sois internacionales con ellos? Mira, hay un problema, ¿no? Yo sigo estando en un grupo de corresponsales de Brasil, ¿no? En el que están pues algunos de otras agencias internacionales y sobre todo de muchos medios locales. Hay un problema. En Brasil se importa capital humano para intentar llevar la responsabilidad de empresas, ¿no? Digamos, por aportar esa experiencia, que a lo mejor no se tiene en un país como Brasil. Y hay mucho recelo. Hay mucho recelo por parte del propio brasileño, ¿no? Al final, Brasil, la historia de Brasil ha estado mucho tiempo colonizado, ¿no? Entonces, esa sensación de que viene el gringo a dirigir la empresa en la que yo trabajo o en la que estamos aquí con capital también participado, no acaba de gustar en exceso. No está... Ahí de todo, te encuentras con gente, con compañeros o excompañeros con los que sigues manteniendo relación y que te ayudan y participan en ayudarte en el ámbito profesional, en el ámbito personal, todo lo más que se pueda.
mucho recelo hacia que venga gente de fuera a decirnos cómo tener que hacer las cosas. Es un poquitín complicado, es un conflicto que se palpa enseguida cuando llegas a Brasil. Esa situación se palpa. Una de las situaciones que comentabas es que cada medio año intentabas cambiar de casa. ¿Lo hacías por tu condición de periodista, por tu condición de extranjero, como nos has dicho? Porque yo no sé si los periodistas ahí también son un grupo quizás algo perseguido de alguna manera, o lo hacías por intentar evitar en la manera de lo posible los conflictos. Yo lo hacía por mí mismo. Cada uno, luego hay gente que no ha cambiado. Tengo, por ejemplo, un íntimo amigo mío que sigue trabajando como corresponsal para la agencia china y estuvo en EFE, Pau Ramírez. Él está ahora mismo en Sao Paulo como corresponsal, aunque se mueve por todo el país. Él ha vivido durante 8 años en el mismo apartamento en Río de Janeiro. Y yo lo hacía pues porque cuanto menos sepan de ti, la sensación que tienes es que es mejor. Enseguida el brasileño a lo mejor tiende a quererse, no sé si a hacerse amigo tuyo y al final no sabes con qué intención, digámoslo así. Entonces, en Brasil, la gente, o en la zona sur, los condominios que se llaman, el 90% fuera de lo que es tienen seguridad, están con rejas y con portería para que no acceda. Pues una medida de seguridad, ni más ni menos, ¿no? Entonces, si tú estás en la calle, en Brasil o en Río de Janeiro, y con muchísima frecuencia, de forma totalmente diaria, hay vídeos que lo testimonian, ¿eh? Y hay gente que te puede decir todo lo contrario, que lleva viviendo allí muchos años, como mi amigo Pau, y está encantado y dice que no quiere, en principio, venirse para acá. Pero los testimonios es un dato objetivo, ¿no? En Brasil hay tiroteos todos los días. Y esos tiroteos los hay en las calles, en las principales de la zona sur de Copacabana, de Ipanema, de Leblon, de Leme. Y esos tiroteos no solamente un tiro entre dos personas, son tiros entre bandas. Y con armamento y con fusiles y con granadas. Y los tiroteos que hay a nivel de favela se han trasladado también a nivel de calle. Pero es que los tiroteos que hay a nivel de las favelas, que como os decían, están a 400 metros en línea de Copacabana, hay edificios de por medio. Y son cientos las personas que han muerto por esas balas perdidas de esos tiroteos. O sea, inocentes, niños que estaban en sus casas, en sus colegios por balas perdidas de bandas o de conflictos entre policía y delincuentes, y esa bala perdida ha atravesado el patio y la ha matado a un niño en un colegio jugando o dentro de su aula. Una de las primeras cosas que se enseñan a los niños cuando empiezan el colegio son las medidas de seguridad de qué tienen que hacer cuando empiezan los tiroteos, dónde tienen que ir a cubrirse detrás de las paredes. O sea, hay centenares de gente que ha muerto por una bala perdida que no tenía nada que ver, estaba en su propio apartamento y le han traído una bala por la ventana y se ha llevado a una persona. Entonces, es complicado el tema de Brasil. Hay calles, hay vídeos de calles, pues como la Castellana, en la que te os puede llegar un vídeo en el que no sabes si estás en la Castellana o en Están, caray. Porque el ritmo de disparos es tremendo y ves la gente corriendo. Entonces, la sensación de peligro es constante y es que es real y las estadísticas lo demuestran además, ¿no? Es una situación, es complicada. ¿Cómo es la vida fuera de Río de Janeiro, de las grandes ciudades? No sé si tuviste la oportunidad de ir a algún sitio fuera de las capitales. Sí, hombre, a ver, yo participé, mira, fíjate, la oportunidad que a mí se me generó con EFE, yo creo que la aproveché para conocer no solamente lo que te permitía el vivir como un gringo en un apartamento, en un condominio con una calidad de vida alta, sino también para transformarte y vivir esa parte no tan cercana, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las veces, y la policía local, el ejército en este caso, nos avisó que iba a hacer una incursión a Rocinha, que es una de las favelas más grandes y más violentas de Río de Janeiro. Entonces nos avisó que iba a ir un sábado a las 11. No recuerdo exactamente el día, ¿no? Entonces, recuerdo que fuimos allá, Pau Ramírez y fui yo. Y tuve la oportunidad de ver cómo era esa incursión del ejército
una favela como Rusiña, cómo toma las calles y cómo y el por qué la policía no pregunta allí, o el ejército no pregunta, por qué tienen, digamos, que esa licencia blanca para sin preguntar. ¿Entiendes? Pues porque si allí a ellos no les dan la oportunidad tampoco de preguntar por qué, porque un niño, un chico, no pregunta nada, saca el revólver, saca la pistola y le lanza. Entonces, viví lo que fue esa incursión en las 2 horas y pico que estuvimos allí grabando testimonios, imágenes y demás, pues hubo 4 muertos digamos, del bando malo y me parece que fue, recordar, creo que fue uno por parte del ejército, ¿no? Viví también la parte lúdica, digámoslo así, bueno, antes, por ejemplo, con otro amigo que estuvo conmigo en la agencia F que ahora está en Madrid, José Parra, un íntimo amigo también. Recuerdo que él antes de marcharse, se marchó un año antes que yo, él siempre había dicho que antes de marcharse quería ir a cortarse el pelo a una favela, ¿no? Yo recuerdo que fuimos allí, en el otro que estás allí, lo que haces es intentar ser uno más de ellos, ¿no? Bueno, para llamar lo menos posible la atención, pese a que por la forma de vestir saben que eres gringo, ¿no? Pero por lo menos que sepan que vives allí y ya conoces sus costumbres. Bueno, y entonces José Parra y yo, una semana antes de marcharse el de vuelta para aquí, para España, le dije, oye, ¿tú no quieres cortarte el pelo? Yo no tengo ya mucho, él es el más joven y tiene... Dice, sí, tenemos que hacerlo. Bueno, pues nos fuimos a Babilonia y Pavón Pavosinia. Justo detrás del M hay un morro es un monte, y toda favela, todo morro suele estar dividido por una carretera principal que es la que sube. Y normalmente hay 2 facciones, una de un lado y otra, el comando vermelho, el comando rojo, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, y esa favela estaba en guerra, como casi siempre están en guerra, los comandos, ¿no? Entonces, nosotros entramos por Leme, porque luego tiene alguna salida que no se conoce tanto, la salida para cuando ellos tienen que escapar, entramos por la entrada principal y fuimos a cortarnos el pelo a la parte de Babilonia, que había allí, bueno, si os enseño la imagen donde me corté el pelo, da miedo. Ya nada más que tuvimos problemas, no cumple con ningún criterio sanitario ni de lejos, era un toldo, cucarachas, todo, pero era la experiencia de vivirlo, ¿no? Ya nada más llegar tuvimos un problema, una situación súper violenta, pues porque mientras estábamos ahí esperando fuera, había un grupo de 2 o 3 mujeres y un señor, y el señor en un momento determinado se da así hacia atrás y choca con el pecho de José Parra, y José dice, perdón, que fue sin querer, y el hombre se pone muy violento, pero extremadamente violento, pero muy, muy violento, nos lanza muchas advertencias, y es el propio, ¿cómo se llama el peluquero, el chico este? No me acuerdo cómo se llamaba, pero tengo aquí las imágenes, las fotos y eso. Quien dice que se tranquilice, y las mujeres están allí, que esté tranquilo, que venimos a aportar dinero y riqueza, a cortar el pelo a de allí, entonces que no venimos de turistas, que venimos a cortarnos el pelo o que nos dejen en paz, que genera un beneficio a la sociedad, ¿no? a la comunidad. Entonces, bueno, nos cortan el pelo, se tranquilizan, nos cortan el pelo, y una vez que nos hemos cortado el pelo, vemos un poco, no mucho, porque la situación no era muy, muy favorable, de lo que era esa favela, y marchamos al otro lado, cruzamos la carretera y marchamos a comer a un pamosinho. Es decir, comer, es una barraca sin ningún tipo de cuidado y nada, y bueno, y estaban allí, pues eso, ves la situación de la favela, cómo malviven, ¿no? En ese tipo de viviendas que no hay ningún tipo por supuesto, ni de desagües, la electricidad, no hay ningún tipo de medida de cuidado ni de protección. En las favelas nadie paga nada, nadie paga la luz, pero nadie tampoco. No hay alcantarillado, no hay agua, no hay, vamos, el agua que viene de la corriente nadie la bebe, ¿no? Porque no cumple ningún criterio, ninguna medida sanitaria. Y vi muchas más experiencias. Sí, marché a otros estados también. Estuve varias veces en Sao Paulo, en Río Grande do Norte, en Iguazú, en Minas Gerais, ¿qué más estuve yo? En Pernambuco, que yo no sé si conocéis, yo por lo menos hasta hace bien, como que era un dicho como diciendo, ¿eso dónde será? Nadie existe, ¿no? Pues Pernambuco existe y es un estado. Y yo celebré 36 cumpleaños en Pernambuco, con unos amigos, con una directiva de una compañía española y su pareja que está viviendo en Pernambuco, y que hablé con ellos
allí en Pernambuco. Y bueno, me bañé en Recife, que es una de las famosas playas que los tiburones bueno, han matado a varias personas próximos a la playa, porque de hecho Recife es un arrecife y está la playa de Recife, que es la capital, y Pernambuco, vamos, una de las playas, y hay un arrecife que es lo que limita o lo que impide pues 20 metros que te entre el tiburón a la propia playa, ¿no? Y bueno, pues tuve la experiencia también de bañarme en esa playa, de estar rodeado continuamente de carteles en los que te advierten de que está lleno de tiburones y que es peligroso bañarse. Y bueno, viví muchas cosas que sí me permitieron. Tuve también el honor de a través por trabajar en la agencia EFE, en una de ser invitado por la Embajada Española a la recepción oficial en Río de Janeiro de la Juan Sebastián, parte más florida, digamos así, de la cultura, la sociedad y la política de Brasil, invitado a esa ceremonia, a ese momento de recepción en el Juan Sebastián Elcano, y que por español tuve ese honor por trabajar en la agencia EFE, por mi posición, y que luego, una vez que se acabó ese acto, digamos, oficial, tuve la oportunidad de con el capitán y con la tripulación de estar en una fiesta más privada en las zonas que no se conocen tanto de Juan Sebastián Elcano, ¿no? Del navío. Tuve experiencias pues muy bonitas. Salir de la vida de ocio de una manera en la que no conoces, no vas a vivir si no estás viviendo en Brasil como turista, nunca vas a tener esa oportunidad de conocer esas partes también maravillosas que tiene, incluso, como decía, del ocio, ¿no? Y de lo que puede ser la orografía, ¿no? Tú estás en Brasil y al final, cuando estás viviendo durante un periodo largo de tiempo, tienes dos opciones: o te adaptas un poco a su forma de vida o te quedas en una cápsula totalmente cerrada. Por mi forma de ser, pues yo creo que participé de esa parte y conocí una parte lúdica de la actividad nocturna, del ocio de Río de Janeiro, sobre todo, que es donde vivía, pues que nunca vas a conocer si no estás viviendo allí. Que tenés la oportunidad de, a través de otros españoles o a través de otros brasileños, de conocer y de participar y de verlo, ¿no? Bueno, hay gente que te echa una mano, españoles, por supuesto, muchos catalanes y también algún que otro compañero de los medios. Antes decíais, y ahora recupero una anécdota al poco tiempo. Recuerdo que en Río de Janeiro se celebra la mayor feria erótica de Brasil, ¿no? Y bueno, pues en este caso con mi compañero Pau Ramírez, ¿cómo se llama? El organizador, que es un periodista, o te tengo en el Facebook, no me acuerdo. Alguna vez hablamos, bueno, pues el organizador, que es un periodista, el que lleva el tema de comunicación, me invita y bueno, una de las primeras experiencias a través de la agencia EFE fue también el dar cobertura a esa Feria Internacional de Erótica en Río de Janeiro. Entonces, he vivido muchas cosas. Desfilé en el Sambódromo durante el carnaval con la comparsa de la favela de Rosiña. Entonces, sí, he vivido situaciones que me han permitido, tanto por la parte más noble como por la parte más baja, ver desde lo más pobre a lo más rico, a lo mejor, y que tiene muchas cosas buenísimas. Brasil, considero que es una pena la situación en la que tiene, muy mala solución, porque ha ido dando bandazos de lo que puede ser la representación, aparte de la elección de un presidente como Lula, que es evidentemente sindicalista y de izquierda y que apoyó medidas muy de izquierda, y la gente se pregunta por qué Bolsonaro, de casi la extrema derecha, ¿no? Pues está puesto porque lo ha elegido el pueblo, lo han elegido los brasileños, y entre ellos, si de 200 hipotéticos brasileños que allí es obligado votar, si no con multa de 5 reales, que no es nada, vota mucha gente, y en estas elecciones de Bolsonaro participó mucha gente. Si son muy pocos los ricos, para salir elegido Bolsonaro es que le votaron muchos pobres. Y le votaron muchos pobres porque Bolsonaro lo que prometió es acabar con la delincuencia y lanzar medidas de seguridad para que el brasileño que quisiera pudiese vivir
tranquilo, y fue su mensaje, acabar con la violencia o con lo que eran las favelas, con los grupos, con los narcos y con los comandos. Y entonces el brasileño decía, siempre ha dicho el brasileño, bueno, siempre ha dicho no, comenta que prefiere que le pare la policía para identificarse 30 veces a que una sola vez le pare un delincuente. Entonces Bolsonaro dijo que iba a tomar medidas como extrema derecha para sacar, y de hecho sacó el ejército a la calle. Hubo un tiempo en el que tú ibas por la calle para proteger, no sé si al ciudadano o al turista, pero para evitar que hubiese situaciones de violencia. A lo mejor no es la medida adecuada, pero el brasileño estaba tan harto de ser atacado de forma tan continua que alguien que le prometió que iba a sacar los tanques y la seguridad a las calles tuvo una mayoría aplastante. Entonces, es un país que tiene muchas posibilidades a la evolución. A la educación, no se accede a la sanidad, es muy complicado que se pueda salir adelante. Ojalá, pero... Y una pregunta, después de todo esto, ¿cómo es volver a España? ¿Cómo es el proceso de dejar de mirar para atrás, de dejar de estar ese...? Porque yo imagino que se instala en ti un poco de tensión también. Entonces, ¿cómo es volver, por así decirlo, ese... No tanto shock postraumático como tendrían los soldados y tal, pero bueno, imagino que también tiene ese periodo de adaptación de estar paseando por León, que nadie te va a sacar una pistola, nadie te va a disparar, no te va a pasar a priori nada, a priori. Entonces, ¿cómo es ese cambio de repente ya de volver para aquí? Pues es extraño. Al principio, evidentemente, te cuesta adaptarte no solamente por el cambio otra vez de horario, sino por las costumbres. Brasil tiene todos los condicionantes para vivir muy feliz. Buen clima, es espectacularmente precioso a nivel de arquitectura, a nivel de orografía, los matos, la selva, es salvaje, es espectacular. Y vuelves a León y te planteas casi que el reloj. Y bueno, de hecho, por ejemplo, mira, tú en Brasil, y yo aquí ahora me he acostumbrado mucho, obligados por la pandemia, pero en Brasil prácticamente nadie paga con dinero en contado. Porque no lo lleva encima. Estás en la arena de Copacabana y te viene los que vienen con las mochilas, no me acuerdo cómo se llaman ahora, te ofrecen cerveza o picotas o palomitas, lo que quieras, y un real y medio, que al cambio ahora mismo pueden ser 25 o 30 céntimos, te lo cobran con la tarjeta. Te lo cobran con la tarjeta. Pagas con la tarjeta. Llevan allí el TPV y te lo pagan. Y no te piden ni una venta mínima ni nada. Nadie lleva o casi nadie lleva contado porque es muy continuo y muy frecuente los robos y los atracos. Entonces, te no lo llevas, la tarjeta es más difícil que te lo roben, ¿no? Entonces, casi todo el mundo paga con la tarjeta. El móvil prácticamente no lo llevas. Yo bajaba a la arena de Copacabana y yo bajaba a la playa y ya por costumbre, que cualquier otra cosa que llevases era susceptible de que lo perdieses o de que te lo acabasen robando, ¿no? Porque tenías miedo de dejarlo y tenías pues ciertos temores, ¿no? Y tardas un tiempo en acostumbrarte, en volver a llevar ese dinero en contado, en llevar el móvil tranquilamente, el no tener que mirar para atrás, el que cuando te viene una persona con una bicicleta, como pasa en Río de Janeiro, que anda muchos en bici, cuando te viene una persona en bici, en Río de Janeiro viene un chico en bici y cuando viene en bici tú te cambias de acera. O una moto que viene en dirección contraria, porque viene en dirección contraria o en dirección tuya, pero si viene en dirección contraria tú te apartas ya. En Río de Janeiro te apartas. Bueno, pues aquí te acostumbras a oír el ruido en la moto, viene un chico que te viene en bici en contrasentido o en la dirección contraria a la que tú vienes y al principio te quedas así, te das cuenta que estás en León o que estás en España y que no pasa nada en absoluto y que estás tranquilo y que no hay esos ruidos de disparos ni de tiros y que vas por la calle y que estás siempre pendiente de que aquí no tiene nada que ver. Esa situación al principio te cuesta un poco asimilarla, cambiarla, pero es muy fácil llegar a eso. De lo malo a lo bueno se cambia muy rápidamente, pero de lo bueno a lo malo te cuesta un poquitín más adaptarte a aquello otro, ¿no? Aquello es más por temor y por precaución, y aquí, sin embargo, te vuelves a relajar totalmente. Aquí vuelves a recuperar la vida de comodidad y de tranquilidad. Entonces, es más fácil llegar a esa situación. Es más fácil. Como conclusión... Y en contra de lo que creemos... Sí, dime.
contra de lo que creemos, el portugués de Brasil no es el portugués de Portugal. Porque yo viviendo en León y teniendo familia, por ejemplo, próximo a lo que es las zonas de Galicia, todo el mundo dice, bueno, allí es muy fácil, allí te entienden todos, porque Portugal encima tiene la desgracia de haber sido colonizado en principio por Portugal, bueno, desgracia, ellos consideran que es así y en cierto modo es razón, ¿no? No por cómo están, sino porque están rodeados por hispanohablantes, entonces están aislados también. Es verdad que ellos hablan muy bien y entienden todo lo que quieren del español, porque al final el poco turista que llega, sobre todo es el chileno, el español, pero están aislados. Su idioma oficial es el portugués. Entonces, pensando que era muy fácil y que me iba a entender, bueno, aquí encima el bable, como el León y que parece que viene del portugués, carajo, como dicen allí, carayo, ¿no? No tienen nada que ver. El portugués de Portugal, el brasileño o el carioca tiene su propio sotaque, su propia xiria, que llamamos conocemos aquí, pero para nada. Entonces, requiere también de un periodo de adaptación. Es complicadillo. El carioca silba y depende, como es tan sumamente grande Brasil en los 26 estados, cada uno tiene una forma de entonación y de hablar muy diferente. Entonces, la conclusión que decíamos antes, que me voy y empiezo a contaros muchas cosas y os podría contar anécdotas, 100.000. La conclusión es que Brasil es un país, Antonio Maura, que es el actual director del Instituto Cervantes de Río de Janeiro, íntimo amigo mío, poeta, él había sido profesor en Fortaleza, de la Universidad de Fortaleza, cuando tenía 26, 27 años. Y luego vino a España, desarrolló aquí su carrera y volvió en el año 2017 allí. Desde entonces sigue allí viviendo en Río de Janeiro. Y mantengo muchas relaciones. Vivimos experiencias únicas, incontables algunas de ellas. Y él me decía cuando llegó la primera vez, dice, Brasil es un país en el que te engancha a vivir. Pese a todas las cosas malas que pueda tener, es un país que te engancha, porque tiene también muchas cosas maravillosas. Sobre todo, te engancha viviendo desde la posición en la que podemos vivir gente que vamos con un nivel que nos podemos permitir vivir holgadamente. Pero es verdad que te engancha. Y en cierta manera sientes un poco de lástima, por lo que decía antes, sientes un poco de pena, de nostalgia. Yo sigo enganchado, como decía, al grupo de WhatsApp de los corresponsales de prensa extranjeros. Sigo estando en muchos grupos en el Facebook de Alerta Copacabana, Alerta Tijuca, de vecinos de aquellas zonas en las que viví en Río de Janeiro y Sao Paulo. Porque sigues teniendo y demandando cierta necesidad de información de qué está pasando en ese país, ¿no? Porque le coges cariño, le coges afecto. Y la conclusión es que Brasil podía ser líder mundial en lo que quisiera, pero por problemas sobre todo de la sociedad y del propio brasileño no va a salir ni a conseguir todo lo que pudiera. Y la culpa la tiene el propio brasileño, porque en cierto modo, y es verdad, el brasileño, el 90%, gran parte del brasileño, se conforma con vivir y vivir al día. No es una persona que tenga a lo mejor una cultura de ambición de crecer. Se conforma muy rápidamente con tener para vivir y disfrutar de la vida a corto plazo. Aquí siempre estás intentando tener más estudios, a lo mejor también es una cuestión de que tienes más posibilidad de acceso. En tu trabajo intentas enseguida esforzarte para mejorar. El brasileño en ese sentido es más conformista y la gran parte de la sociedad brasileña se conforma con tener para, bueno, no voy a decir para qué, pero para vivir. El brasileño a disfrutar de la vida. Y es verdad. En Brasil se vive la fiesta de forma permanente. El carnaval de Brasil, que dura, lo que conocemos del carnaval de Brasil o de Río de Janeiro, que es lo más expuesto, lo más señalado, no es una semana. Hay un precarnaval de una semana anterior. Serían 15 días oficiales, pero no es eso. El carnaval empieza al mes siguiente de acabarse ese carnaval y la gente vive para ese carnaval de una manera exagerada. O sea, no es como la Semana Santa aquí en España, en ciertas provincias, pero a lo bestia. Y es verdad, Brasil es todo lo que os podéis imaginar, todos los clichés, las fotos mentales que os pueden llegar, los vídeos de sexo, de violencia, de playas, de Cristo Corcovado, de fútbol. Todo lo que os podéis imaginar, multiplicarlo por 10. Porque es real. Todo, lo bueno y lo malo.
Bueno, claro. Pues con esta conclusión nos vamos a quedar. Yo creo que has hecho una imagen mental, como precisamente decías, de Brasil, que es imposible narrarla mejor, porque, bueno, una vez que la has vivido allí, pues es el pozo que queda. Y yo creo que lo que comentabas, ¿no? Que es una pena que Brasil, con las oportunidades que tiene, no sea capaz de dar ese salto. Pero bueno, igual en algún momento con una política adecuada veremos a ver si llega a suceder algo, pero bueno, de momento no tiene visos de mejora. Muchas gracias, Ángel, por haber estado hoy con nosotros en el Mentidero. Gracias a Diego, gracias a ti, Javier. Mucha suerte y nos seguimos y os veo en el Mentidero. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Diego, también por estar otro día más con nosotros y muchas gracias a los que estáis también al otro lado de la pantalla. Os recordamos que os suscribáis al canal y nos vemos el próximo día. Guardad vuestra silla. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.